Hoy el club analiza, compara y decide con una hoja de ruta clara, y en ese contexto aparece con fuerza un nombre que no es casualidad: Cristian Romero. El central argentino se ha convertido en uno de los grandes objetivos del Barcelona para reforzar una defensa que necesita liderazgo, carácter y, sobre todo, fiabilidad a medio y largo plazo. Aquí hay que empezar por el contexto, porque nada ocurre en el vacío. El Barcelona se mueve en un escenario defensivo lleno de interrogantes. Las dudas recurrentes con Ronald Araujo, cuya continuidad nunca termina de ser un tema cerrado del todo, la situación de Andreas Christensen, que podría salir si llega una oferta adecuada, y la necesidad de rejuvenecer la zaga sin perder competitividad han obligado a la dirección deportiva a mirar el mercado con lupa. Y Hansi Flick, una vez más, no se ha quedado al margen. Está actuando de forma directa, marcando perfiles, vetando opciones y señalando prioridades. Cristian Romero encaja como pocas en esa lista. No es solo un central contundente, es un futbolista con jerarquía internacional, campeón del mundo, acostumbrado a liderar defensas en contextos exigentes. Tiene 27 años, un punto ideal entre madurez y recorrido, y una personalidad que no se esconde. Flick valora especialmente su agresividad bien entendida, su capacidad para anticipar lejos del área y su carácter competitivo, algo que el Barcelona necesita recuperar en partidos grandes donde el margen de error es mínimo. Desde el club se entiende que no se trata de fichar por fichar, sino de traer a alguien que eleve el nivel de los que ya están. Y aquí aparece una diferencia clave con otros grandes del continente. Mientras algunos siguen persiguiendo nombres por inercia o por nostalgia, el Barcelona busca piezas que encajen en una idea clara. Por eso, cuando desde Madrid se habla de interés por Romero, en Can Barça se sonríe con cierta ironía. No porque no sea un gran jugador, sino porque el Barcelona ha sido más rápido, más concreto y, sobre todo, más coherente con su proyecto. El propio Romero ha dejado entrever que busca un salto competitivo real. Quiere un proyecto con ambición europea, con una idea de juego clara y con la posibilidad de ser protagonista en los grandes escenarios. Y aquí es donde el Barcelona juega con ventaja. Porque más allá de la situación económica, el club ofrece algo que no todos pueden garantizar: identidad, protagonismo y un rol central dentro de un proyecto en crecimiento. No es un complemento, es una pieza estructural. Las conversaciones existen, los informes son positivos y la planificación está avanzada. No se trata de una operación sencilla, pero sí de una que responde a una necesidad real. El Barcelona entiende que invertir fuerte en un central de este perfil es asegurar estabilidad durante varias temporadas. Y eso, en un fútbol cada vez más volátil, es oro puro. Ahora te lanzo la pregunta, culé. ¿No llevamos años pidiendo un central con carácter, con voz de mando y con recorrido suficiente para liderar la defensa durante tiempo? Porque lo que te voy a contar a continuación sobre la situación de Romero, sus dudas con su club actual y porque el Barcelona se perfila como su destino ideal termina de darle sentido a todo este movimiento. Para entender por qué el nombre de Cristian Romero ha ganado tanto peso en la agenda del Barcelona, hay que ir un poco más allá del ruido del mercado y detenerse en la situación real del futbolista. Porque esto no va solo de cifras o de competir con otros clubes, va de contexto deportivo, de ambición y de elegir el momento adecuado para dar un salto que marque carrera. Y ahí, el Barcelona aparece con argumentos muy sólidos sobre la mesa. Romero siente que ha llegado a un punto de inflexión. A pesar de ser una referencia defensiva indiscutible, de rendir a alto nivel y de cargar con galones importantes, percibe que su proyecto actual no termina de despegar hacia donde él quiere. Quiere competir por los grandes títulos europeos, quiere sentirse parte de una estructura que apunte alto de verdad, no solo en discurso, sino en planificación. Y ese matiz es clave. Porque cuando un futbolista de su jerarquía empieza a hacerse esas preguntas, el cambio deja de ser un capricho y pasa a ser una necesidad. En el Barcelona leen muy bien esa situación. Y aquí vuelve a aparecer la figura de Hansi Flick, que no está esperando a que el mercado se le venga encima. Flick ha analizado con detalle cómo encajaría Romero en su sistema, cómo potenciaría a los jóvenes que ya están y cómo ayudaría a dar ese salto competitivo que tanto se reclama en las grandes noches europeas. No es un fichaje para tapar agujeros, es un fichaje para construir una defensa con personalidad, algo que el barcelonismo lleva tiempo reclamando. La posible salida de Andreas Christensen no es casualidad dentro de este contexto. Es una decisión estratégica. El club entiende que, si llega una oferta adecuada, liberar esa ficha permitiría apostar por un perfil diferente, más dominante en el cuerpo a cuerpo, más agresivo en el anticipo y con una presencia emocional más fuerte sobre el campo. Y las dudas recurrentes alrededor de Ronald Araujo, por mucho que duelan al aficionado, también obligan a pensar en escenarios alternativos. No como rechazo, sino como previsión inteligente. Y aquí es donde resulta inevitable mirar hacia Madrid con cierta ironía. Mientras allí se debate entre finales de ciclo y decisiones que llegan tarde,
En Barcelona se intenta anticipar. No se trata de competir por competir, sino de elegir mejor. El interés del Real Madrid por Romero, si existe, llega en un momento distinto, con necesidades diferentes y con un proyecto que todavía busca redefinir su defensa. El Barcelona, en cambio, le ofrece al argentino algo muy concreto: ser el líder de una zaga en reconstrucción, con jóvenes alrededor y con un entrenador que cree en él como pieza clave. Además, el factor identidad pesa más de lo que muchos creen. El Barcelona no solo promete títulos, promete un rol claro, una idea reconocible y una forma de jugar que potencia al defensor que sabe anticipar y salir jugando. Romero no es solo fuerza, también es lectura, y Flick valora eso especialmente. No quiere un central que se limite a despejar, quiere uno que mande, que ordene y que ayude a jugar desde atrás con personalidad. Por eso, aunque el mercado sea largo y la operación compleja, la sensación es que el Barcelona se está moviendo con sentido. No hay prisa, pero sí convicción. Y eso, en un entorno tan ruidoso como el actual, es una ventaja enorme. El club no necesita convencer a Romero con promesas vacías, le presenta un proyecto claro, con responsabilidades reales y con la posibilidad de dejar huella durante años. Ahora te pregunto directamente, culé, ¿no es este el tipo de fichaje que llevamos tiempo esperando? ¿Un central en plenitud, con carácter, con hambre y con margen para liderar una nueva etapa? En el fútbol moderno, tan saturado de impulsos, nombres históricos y decisiones tomadas por nostalgia, hay algo profundamente reconfortante para el barcelonismo en ver que el club vuelve a saber decir no. Y el caso de Virgil van Dijk es una demostración clara de que, más allá del ruido mediático y del respeto que impone una carrera brillante, el Barcelona ha decidido priorizar proyecto, coherencia y visión de futuro por encima del impacto inmediato. Porque sí, el central neerlandés fue ofrecido al Barcelona. Y sí, la respuesta desde los despachos fue firme, razonada y absolutamente alineada con la nueva forma de pensar del club. Van Dijk sigue siendo un defensor de primer nivel, nadie lo discute. Su liderazgo, su lectura del juego y su capacidad para ordenar una línea defensiva completa lo convierten todavía hoy en una referencia en el fútbol europeo. A sus 34 años, mantiene un nivel competitivo admirable y continúa siendo una pieza clave en su equipo. Pero precisamente ahí está la clave del análisis. El Barcelona no juzga solo el rendimiento actual, juzga el contexto completo. Edad, proyección, encaje a medio plazo y capacidad para sostener un proyecto durante varias temporadas. Cuando el nombre de Van Dijk llegó a la mesa, el club lo estudió con el respeto que merece un futbolista de su trayectoria. No hubo desprecio, no hubo frivolidad. Hubo análisis. Y ese análisis condujo a una conclusión clara: no era la operación adecuada para el momento que vive el Barcelona. No por falta de calidad, sino por una cuestión de lógica deportiva. El club ha decidido apostar por jugadores con mayor recorrido, que puedan aportar durante más tiempo en alto nivel y que encajen en un proceso de reconstrucción que todavía está en marcha. Aquí vuelve a aparecer la figura de Hansi Flick, actuando de manera directa y decidida. El entrenador alemán tiene muy claro el perfil que quiere para su defensa. Busca centrales que puedan crecer con el equipo, que asuman responsabilidades durante años y que se adapten a una idea de juego exigente, intensa y sostenida en el tiempo. Flick valora la experiencia, por supuesto, pero no a cualquier precio. Prefiere un liderazgo que se construya dentro del vestuario, no uno que llegue con fecha de caducidad demasiado cercana. Además, el contexto interno del Barcelona explica aún mejor esta decisión. Con la posible salida de Andreas Christensen, las dudas constantes alrededor de Ronald Araujo y la necesidad de equilibrar juventud con carácter, el club entiende que cada fichaje debe ser una inversión a medio plazo, no una solución temporal. Incorporar a Van Dijk habría significado apostar por rendimiento inmediato, sí, pero también asumir un horizonte corto que no encaja con la planificación actual. Y eso, en un club que ya ha pagado caro decisiones cortoplacistas, es una lección aprendida. Resulta inevitable, además, establecer comparaciones. Mientras otros grandes del continente dudan, reaccionan tarde o se dejan llevar por el peso del nombre, el Barcelona ha optado por una postura firme. No todo lo que brilla es lo que más conviene. Y no todos los líderes se construyen fichando a los más veteranos. A veces, liderar también es saber decir no cuando la tentación es grande. Y Van Dijk, por muy impresionante que sea su currículum, representaba más pasado reciente que futuro prolongado. Desde el entorno del jugador, la opción del Barcelona era vista con buenos ojos. No todos los días un central de su jerarquía se plantea vestir de azulgrana. Pero el club fue claro y honesto. Explicó su visión, su proyecto y sus prioridades. Y eso, lejos de generar conflicto, refuerza una idea muy potente. El Barcelona vuelve a tener un criterio reconocible,
una línea que no se rompe por presión externa ni por debates coyunturales. Y ahora te pregunto a ti, culé. ¿No es esto precisamente lo que llevábamos tiempo reclamando? Un club que analice con frialdad, que respete las grandes carreras, pero que piense primero en su propio futuro. La negativa del Barcelona al ofrecimiento de Virgil van Dijk no es un simple no de mercado, es un mensaje. Un mensaje interno y externo. Interno, porque marca una línea clara en la toma de decisiones deportivas. Externo, porque le dice a Europa que el Barça ya no está dispuesto a vivir de parches ni de soluciones que suenan bien en titulares pero que no encajan en un proyecto a medio plazo. Y eso, en el contexto actual del fútbol, es casi un acto de rebeldía. Durante años, el Barcelona cayó en la trampa de confundir experiencia con garantía. Se apostó por nombres consagrados pensando que el peso del currículum bastaría para sostener al equipo en las grandes noches. El resultado fue una plantilla envejecida, salarios descompensados y una falta de continuidad que terminó pasando factura tanto en lo deportivo como en lo económico. Por eso, la decisión con Van Dijk tiene un valor simbólico enorme. Demuestra que el club ha aprendido de sus errores. No se trata de negar la grandeza del central neerlandés. Sería injusto y poco serio. Van Dijk ha sido uno de los mejores defensores de la última década, un futbolista que cambió la historia reciente de su club y que marcó una época en la Premier League. Pero el fútbol no se analiza solo en pasado. Se analiza en presente, y sobre todo, en futuro. Y ahí es donde el Barcelona pone el foco con una claridad que no siempre tuvo. Hansi Flick entiende perfectamente que el liderazgo que necesita su equipo no puede depender únicamente de la voz de un veterano recién llegado. Necesita líderes que crezcan dentro del proyecto, que se equivoquen, que se afiancen y que construyan una identidad común con los jóvenes que ya están en el vestuario. Por eso, el perfil que se busca es otro. Centrales con margen de crecimiento, con carácter competitivo y con hambre real de marcar una época en el Camp Nou, no solo de cerrar una carrera brillante. Además, hay un factor que el barcelonismo empieza a valorar cada vez más: la coherencia. Decir no a Van Dijk es coherente con la idea de apostar por un defensor como Cristian Romero, por ejemplo, o por perfiles similares que puedan sostener el proyecto durante 5 o 6 temporadas. No se puede hablar de reconstrucción, y al mismo tiempo, apostar por soluciones de corto recorrido. O se cree en el proceso, o se vuelve a caer en la improvisación. Y aquí, inevitablemente, aparece la comparación con otros gigantes europeos. Mientras algunos clubes siguen acumulando estrellas veteranas para ganar tiempo o calmar a su afición, el Barcelona ha decidido asumir el riesgo de construir. Porque construir implica paciencia, implica errores, implica críticas. Pero también implica identidad. Y el Barça, más que ningún otro club, necesita recuperar una identidad clara dentro y fuera del campo. Esta decisión también tiene un impacto directo en el vestuario. Los jóvenes defensores entienden el mensaje. El club confía en ellos, no los tapa con fichajes de renombre que llegan a ocupar espacios sin continuidad. Al mismo tiempo, los posibles fichajes saben que, si llegan, no será como solución temporal, sino como parte central del proyecto. Eso eleva el nivel de compromiso y de exigencia. Incluso a nivel económico, la negativa tiene sentido. Un fichaje como Van Dijk no solo implica salario alto, también primas, expectativas inmediatas y una presión constante por resultados rápidos. El Barcelona, todavía en proceso de estabilización financiera, no puede permitirse operaciones que comprometan el futuro por un impacto corto. Cada euro, cada ficha y cada contrato cuentan. Y esta vez, el club ha decidido pensar con la cabeza fría. Por eso, lejos de ser una oportunidad perdida, el caso Van Dijk refuerza la sensación de que el Barcelona está cambiando de verdad. No es un cambio ruidoso, no viene acompañado de grandes titulares ni de presentaciones espectaculares. Es un cambio silencioso, pero profundo. Un cambio que se nota en las decisiones que no se toman tanto como en las que sí. Y ahora la pregunta final, culé. ¿Prefieres un nombre legendario por 1 o 2 temporadas, o un proyecto sólido que vuelva a competir al máximo nivel durante años? Porque el Barcelona, con esta decisión, deja claro que ha elegido el segundo camino. Y por primera vez en mucho tiempo, ese camino parece tener sentido.